Una dosis de energía y economía sin política. Acero y aluminio. ¿En qué afecta a México y por qué están haciendo el incremento del 25 al 50% a México y lo están excluyendo de tener una preferencia al tener un tratado de libre comercio con México y con Canadá y por qué Estados Unidos está excluyendo? Primero, hay que establecer que en México los aranceles que se tienen hoy en día se incrementarán al 50% y fueron incrementados a partir del día de hoy en artículos de acero y derivados del acero, artículos de aluminio y derivados del aluminio. Y esto es con fuente de la Secretaría de Energía, Banjico y sobre todo la información de la Casa Blanca en los Estados Unidos. Primero hay que dejar bien claro lo siguiente sobre este cambio en el 25 al 50% de los aranceles a México. ¿De dónde proviene esto? México tendrá que negociar y establecer y disminuir el porcentaje de aranceles sobre el porcentaje del 50% que se aplica el día de hoy. Primero, hay que establecer lo siguiente. Debe de eliminar las compras de acero y aluminio de China. ¿Por qué tiene que eliminar México esto? Y esto lo vamos a ver en la siguiente presentación, el por qué tiene que eliminar México la compra de acero y aluminio y sus derivados de estos. Esto porque Estados Unidos no quieren que entren estos por medio del TEMEC. Es decir, que México compra, hace algunos productos con aluminio y acero provenientes de China y bajo el Tratado de Libre Comercio entran. Entonces, se está Estados Unidos cubriendo y esto porque Estados Unidos, de acuerdo a lo que decretaron y lo que se estableció por el incremento de los aranceles, dicen que estos pueden amenazar y perjudicar la seguridad nacional por el precio bajo importado al mercado estadounidense, socavando así la competitividad de la industria de Estados Unidos. Por eso vimos en días recientes el anuncio de la fusión de una empresa japonesa con una estadounidense sobre la explotación del acero y sobre todo la implementación del 50% en aranceles que fue anunciado hace una semana en la unificación que se tuvo de la empresa japonesa con una de Estados Unidos. México tiene una balanza positiva en el acero, pero el aluminio es negativo respecto a los Estados Unidos. México tiene una balanza negativa en el acero y en el aluminio respecto a China. Y es por eso el primer punto en donde Estados Unidos se ha dado cuenta que México importa demasiado acero y aluminio y por medio del TEMEC, se está introduciendo hacia los Estados Unidos. Esto es lo que Estados Unidos está observando desde un punto de vista económico y sobre todo en la protección que tiene que tener, sobre todo Estados Unidos, sobre el anuncio y la protección, el incremento, sobre todo de las empresas acereras y de aluminio. El Acuerdo de Prosperidad Económica entre Estados Unidos y el Reino Unido, firmado el 8 de mayo de 2025, esto da al Reino Unido a que se mantenga en un 25% los aranceles. Con toda esta información y con todo esto, establecemos en este análisis lo siguiente. México exporta hacia los Estados Unidos, tomando los datos del mes de marzo, 46,000 millones. Y estos datos provienen del Banco de México y de la Secretaría de Economía. Exporta a Canadá más de 1.810 millones de dólares exportan a Canadá, a China 890 millones de dólares. Como podemos ver, la mayor exportación que tiene México es hacia los Estados Unidos de todas las exportaciones que realiza de todos los productos y todos los productos materiales y todo lo que se manufactura y todo lo que se manda al mundo. 46,000 millones son enviados en el mes de marzo a Estados Unidos. ¿Cuánto importa México a Estados Unidos? 21,000 millones de dólares. De Canadá, 1.160 millones. Y de China, más de 9,000 millones de dólares que andan en marzo. Con toda esta información, lo que vemos es que México tiene una balanza positiva respecto a Estados Unidos de más de 24,000 millones. Y es lo que Estados Unidos hoy en día está tratando con los aranceles, reducir esos déficits que tienen con diferentes países y principalmente con México, como lo estamos observando. Ante esta circunstancia, cuando vemos con Canadá, México tiene una balanza positiva de 650 millones, pero cuando metemos a China, vemos que hay una balanza de un déficit de más de 8,000 millones de dólares. Esto es lo que está viendo Estados Unidos sobre el aspecto del aluminio y el acero, y esto estamos hablando sobre todas las exportaciones e importaciones que hace México con respecto a estos tres países. Entonces, con esto podemos ver que México tiene eh, un alto problema que se tiene con lo de China, derivado de que gran parte de lo que Estados Unidos está tratando de proteger es que no entre aluminio ni acero proveniente de China.
Las manufacturas de fundición y hierro o acero en 2024, con datos de la Secretaría de Economía y el Banco de México y información del INEGI, el monto exportado fue de 9.800 millones de dólares y lo importado de 10.980 millones de dólares, lo que se hizo en el 2024 respecto al total de lo que refiere al acero y sus derivados. El déficit que tiene México con respecto al acero es de más de 1.100 millones de dólares con respecto a lo que se tiene de lo que se exporta y se importa del total que se hace en la balanza comercial respecto al acero. Respecto solo a la balanza comercial con Estados Unidos, México exportó 7.800 millones de dólares y que representa el 79% del total. Importó 5.450 millones y equivale al 50% del total. Por lo tanto, México tiene un déficit comercial respecto al acero positivo de 2.350 millones. Pero cuando metemos nosotros, y podemos ver aquí la gráfica, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Economía, del total que se exporta, representa casi el 79% de la cantidad que acabamos de anunciar de los 7.000 casi 800 millones de dólares. Pero cuando vemos la balanza comercial en el acero respecto a China, México exportó solo 16 millones de dólares en 2024 y esto representa el 0.15% del total. Lo que importó fueron 1.982 millones y equivale al 18% del total. Y esto da a México un déficit negativo de 1.966 millones, que si lo comparamos con la balanza positiva que se tiene respecto a Estados Unidos, esto es lo que está viendo Estados Unidos, que posiblemente una cantidad de aluminio proveniente de acero proveniente de China se está metiendo vía del TEMEC y esto es lo que Estados Unidos está frenando con esto de los aranceles. Hay que tener en cuenta esto. Y esta información es la que vemos con respecto a Estados Unidos, con respecto al acero. Ahora, cuando vemos con respecto a la parte del aluminio, del acero, podemos ver que en México, cuando se firmó el Tratado del TEMEC en el año 2020, vemos un incremento, sobre todo en las exportaciones que se estaban haciendo, las ventas internacionales, que gran parte, como vimos en la anterior gráfica, son enviadas hacia los Estados Unidos. Y vemos que se ha dejado de comprar una gran cantidad de acero y esto es lo que estamos viendo que se está cerrando la brecha en el año 2024. Pero esto dependerá mucho de los acuerdos comerciales que se tengan en función de lo que Estados Unidos ha visto, que se ha tenido una mayor importación por parte de México del acero y este posiblemente se esté introduciendo hacia los Estados Unidos y esto es un punto importante de estrategia nacional que tiene este país. El aluminio y sus manufacturas en el 2024, el monto exportado fue de 2.500 millones de dólares y lo importado de más de 10.039. En México tiene un gran déficit respecto al aluminio de más de 7.539 millones, de lo cual podemos decir que respecto a los Estados Unidos, su balanza comercial en aluminio exportó 2.033 millones México y esto representa el 81% del total. Importó 3.641 millones y equivale al 36%, con un déficit negativo de 1.609 millones respecto al aluminio tiene México contra los Estados Unidos. Esto lo podemos ver en la gráfica de acuerdo a los datos que se tienen en la Secretaría de Economía. Y China podemos ver que se exportó 56 millones y solo representa el 2%, y se importaron más de 2.813 millones, que equivale al 28% del total de lo que importó México en el 2024. Esto da un déficit comercial del aluminio con respecto a lo que se tiene de la balanza comercial con China de más de 2.757 millones de dólares. Esto, si podemos verlo, México es un país deficitario en cuanto al aluminio. Y lo que podemos ver cuando vemos los datos en cuanto a la parte del aluminio, vemos que las ventas y las exportaciones son mucho menores comparadas con las importaciones que se tienen. Y podemos ver que México, a partir del año 2020, incrementó su cantidad de aluminio importado, bajó en el 2023 y vemos una tendencia que se está incrementando a partir del 2024. El problema que tiene México hoy en día respecto al aluminio es que no lo produce, tiene que importarlo y gran parte de este se utiliza en el sector manufacturero, sobre todo en la parte automotriz. En conclusión, lo que podemos indicar es lo siguiente, de acuerdo a lo que estamos viendo hoy en día, y México qué tiene que renunciar. Estados Unidos ya se dio cuenta que la cantidad de aluminio y acero que proviene de China muy probablemente esté entrando a los Estados Unidos. Y ante la guerra comercial que se está viendo, es por eso que se incrementó de un 25 a un 50% el arancel del aluminio
y el acero respecto a lo que exporta México hacia los Estados Unidos. La única forma como podemos disminuir o tener una tasa cero es que el aluminio y el acero provengan directamente de México, dejemos de importar de China tanto el acero como el aluminio, y esto lo vería bien los Estados Unidos. Hoy que vemos que en los Estados Unidos en recientes días que se han firmado acuerdos, se han firmado con empresas japonesas y sobre todo la parte del acero de Estados Unidos, una mayor cantidad de desarrollo e inversiones que se esperan y apoyos que va a tener esta empresa respecto a los próximos años del gobierno y que podemos ver en el presupuesto del año 2026 que tiene hoy en los Estados Unidos. En conclusión, México, la única solución que tiene para disminuir los aranceles es dejar de comprar acero y aluminio de China por los datos estadísticos que podemos observar en este análisis respectivo. Espero que esta información sirva y agradezco su tiempo.